del 420 se sancionó durante la presidencia de Julio Argentino Roca y fue promovida por Sarmiento. Para la aprobación de esta ley se hicieron debates profundos que luego nuestro compañero Fermín nos va a representar con una maravillosa actuación. Pero antes es importante aclarar que una vez sancionada la ley de educación, la educación pasa a ser obligatoria, gratuita, gradual y laica para todos los niños de entre 6 y 14 años en Argentina. De esta manera lograron que todas las familias estuvieran obligadas a recibir educación. Esta ley sanciona que el Estado será responsable de la educación pública. Y gracias a ella se llevan a cabo importantes sucesos como la creación de bibliotecas públicas, por ejemplo. Y aunque dicho de esta manera se escucha muy bonito, al momento de su sanción hubieron grandes controversias. Hubieron debates profundos y muchas tensiones, especialmente porque los católicos se oponían a que la educación ya no estuviera en su poder. Ahora sí, los dejo con Fermín, que les va a mostrar más o menos cómo fue el debate en el Congreso. Eso sí, prestale atención a los cartelitos que te van a señalar a quién está representando el artista en el momento en el que habla. Instrucción Pública convoca al primer Congreso Pedagógico. Este Congreso Pedagógico es un chiste. Por más que haya sido nombrado presidente honorario, no pienso asistir. Altísimas cuestiones de Estado y de ciencia serán resueltas en su mayoría por señoras apenas preparadas para la enseñanza de la instrucción primaria. Yo, como presidente, inauguro la primera sesión del Congreso Pedagógico en nuestro país. La educación será pública, gratuita, graduada, obligatoria y común. ¿Y qué haremos con la religión en las escuelas? No podemos seguir enseñando contenidos que nos retrasen como civilización. No podemos quitar la religión de las escuelas. Una educación sin religión es una educación de barbarie y de poca moral. Considero que la educación laica es beneficiosa, ya que nos ayudará a entablar mejor relación con las demás naciones, a incentivar la inmigración y a formar tolerancia para el libre pensamiento en nuestro país. ¡Qué furia! Nos retiramos del Congreso Pedagógico y esperamos el apoyo de las maestras de grado. Nosotras no nos retiraremos del Congreso Pedagógico. Ustedes, católicos, hagan lo que quieran. Es hora de que el pueblo aprenda más nociones de historia, ciencia, matemática, geografía y deje de imponer la religión su educación. Crearemos un Consejo Nacional de Educación con el objetivo de dictar una nueva ley de educación. Sarmiento, te nombro presidente del Consejo Nacional de Educación. Este Consejo Nacional de Educación tiene únicamente como objetivo ponerme trabas a mí para proponer mi proyecto de educación. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Pero, ¿qué pasaba en Argentina en ese momento? ¿Cuál era el contexto sociopolítico, socioeconómico de esa época en el que se sanciona esta ley? Azul es la encargada de profundizar un poquito más sobre el tema.
Hablamos de contexto sociohistórico y de lo que estaba pasando en la realidad argentina con la creación de la ley 1420, allá hacia los años entre 1810, donde comienza esta ideología política educativa, y hasta más o menos la actualidad. Podemos hablar de los cambios que produjo dicha ley, pero también es importante destacar lo que pasó en la provincia de Córdoba en cuanto al sistema educativo laico. Cuando se plantea este nuevo sistema de educación, este sistema traído por la generación más fuerte que hubo en estas épocas, la generación que realmente se interesó por la educación, se interesó por los cambios en cuanto a sociedad desde los cimientos de un sistema educativo adecuado para lo que demandaba la sociedad en ese momento. Estamos hablando de una época en la que el movimiento industrial, los cambios comerciales, la caída de la bolsa, influían en un 100% en todo el actuar de nuestro país en cuanto a sociedad y en cuanto a mundo laboral. Por esos lados podemos hablar de que este cambio fue sumamente positivo en muchos aspectos, pero en cuanto al problema de la laicidad en la educación, en Córdoba tuvimos varios desacuerdos. Por un lado, la Iglesia no quería dejar de ser parte del sistema educativo y no quería dejar su papel dominante en cuanto a sociedad y en cuanto a poder intervenir en los diferentes estadios o en las diferentes dimensiones del gobierno. Por ejemplo, economía, en cuanto a educación, no le convenía. Entonces ese fue uno de los principales problemas. El segundo gran problema es que nunca dejó de estar presente dentro de las instituciones educativas en Córdoba, nunca dejó de estar presente la Iglesia. Fue como la que más resistió, fue como la provincia que más resistió hasta ese cambio, ¿no? Entonces, a lo que vamos es hoy en día entrar en una escuela de Córdoba y poder ver figuras católicas, figuras de la Iglesia, cruces, algún monolito con alguna virgen, y esto es dado a que nunca pudieron del todo cometer ese laicismo que se deseaba y que de hecho ocurrió más en lo que se llamaría la zona porteña, ¿no? La zona de Buenos Aires y de otras provincias. Las resistencias más fuertes que hubo en nuestro país las tuvieron Salta, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, en donde hoy en día se puede ver todavía un vestigio de toda la secularización, o mejor dicho, vestigios de toda la invasión católica o religiosa, por decirlo de alguna manera, y no pudo cambiarse desde ese aspecto del todo como ha sido en otras provincias de la República Argentina. Esperamos haberte aportado datos útiles sobre la creación de la Ley 1420 y el contexto socioeconómico y político que circulaba en ese momento, en el momento en el que se sancionó la ley. ¿Y sabes qué? Nos vemos en un próximo video para la clase de historia del profe Juan Maceo. Chau, chau.